Buenos días, estudiantes y padres de familia. Hoy vamos a hablar sobre los sólidos o cuerpos geométricos. Un sólido es una porción de espacio limitada por caras planas o curvas. Se clasifican en poliedros o en cuerpos redondos. Los poliedros son cuerpos geométricos limitados por 4 o más polígonos. Los polígonos son las caras del poliedro y los lados y vértices de esas caras son respectivamente las aristas y los vértices del poliedro. Los poliedros pueden ser convexos, donde todas sus caras se pueden apoyar en un plano, o cóncavos, donde algunas de sus caras no se pueden apoyar en el plano. Los poliedros convexos se clasifican en regulares e irregulares. Los poliedros regulares son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y además en cada vértice se une el mismo número de caras. En estos poliedros se cumple la fórmula de Euler, que nos dice que las caras más los vértices es igual a las aristas más 2. ¿Qué poliedros regulares conocemos? El tetraedro, que está formado por 4 triángulos equiláteros, el octaedro, que está formado por 8 caras de triángulos equiláteros, y el icosaedro, que tiene 20 caras con triángulos equiláteros. Toda su base siempre son triángulos equiláteros. Además está el cubo o el hexágono, ¿no?, que tiene 6 caras, donde está formado por cuadrados, y el dodecaedro, que tiene 12 caras, donde está formado por pentágonos regulares. Los poliedros irregulares tenemos a la pirámide y el prisma. En ellos vamos a utilizar algunas abreviaturas como altura, P sub B, que es el perímetro de la base, o área sub B, que es área de la base. En el prisma tiene 2 caras poligonales iguales y paralelas llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Podemos calcular su área lateral, su área total o su volumen. Vamos a analizar acá un ejemplo. Nos piden calcular dichos elementos, para su área lateral. Primero que todo necesitamos calcular el perímetro de la base. Como la base es un triángulo equilátero, basta multiplicar por 3 a 5 centímetros, que es la medida de su lado. Esto es equivalente a 15 centímetros. Calculamos ahora su área lateral, que es el perímetro de la base, por la altura del prisma. El perímetro de la base 15 centímetros, su altura mide 6, lo que equivale a 90 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos su área total? Nos dice que es el área lateral más 2 veces el área de la base. Como la base es un triángulo, necesitamos calcular la altura de este triángulo, y para ello utilizamos el teorema de Pitágoras, donde la altura va a ser igual a raíz cuadrada de 5 centímetros elevado al cuadrado menos 5 medios de centímetro elevado al cuadrado. Recordemos que la altura divide este segmento en 2 partes iguales, por eso lo dividimos entre 2. Recuerden cómo restar fraccionarios, donde debemos hallar el mínimo común denominador. A 25 le agregamos la unidad, hallamos su raíz. ¿Por qué este resultado? Porque 100 menos 25 es 75, y 75 se descomponen sus factores primos para poder extraer de la raíz términos que tengan raíces exactas. Una vez tengamos la altura, podemos ahora sí calcular el área de la base, es decir, el área del triángulo, lo que equivale a 10,83 centímetros. Para proceder a hallar su área total. Finalmente hallamos el área del volumen, que es área de la base por la altura. Como el área de la base nos da 10,83 centímetros cuadrados, ese valor lo multiplicamos por 6, que es la altura del prisma. Ahora vamos a analizar qué es una pirámide. Una pirámide, una de sus caras, llamada la base, es un polígono, y sus caras laterales siempre van a ser triángulos que tienen un vértice en común. Igual podemos hallar área lateral, área total y su volumen. Bueno, primero que todo vamos a calcular el área del hexágono, y para ello debemos calcular su apotema, esta altura, la que está en negro. Nuevamente utilizamos el teorema de Pitágoras. Nos dice que es igual a 10 centímetros al cuadrado menos 5. Recordemos que la altura divide este segmento en 2 partes iguales, y de esa forma podemos calcular el apotema.
lo que equivale a 8,66 centímetros. Procedemos a hallar el área de la base. El área de la base es el perímetro del hexágono por su apotema, pero el perímetro es número de lados por el valor de su lado. Como estamos trabajando con un hexágono, n vale 6, el lado del hexágono nos dice que mide 10 centímetros y su apotema, que fue la que acabamos de hallar, mide 8,66, dividimos entre 2, lo que equivale a 259,8 centímetros al cuadrado. Una vez tengamos el área de la base, vamos a proceder ahora a hallar la altura de los triángulos para poder hallar su área lateral. Y mira, nos damos cuenta que acá tenemos 10 centímetros, al trazar la altura esta va a valer 5 centímetros y nos dice que la pirámide tiene una longitud de lado de 26 centímetros. Utilizamos teorema de Pitágoras, lo resolvemos, lo cual equivale a que la altura del triángulo vale 25,51 centímetros. Ahora sí procedemos a hallar el área lateral. El área lateral nos dice que es el área de sus triángulos. Como estamos trabajando con un hexágono, tiene 6 triángulos iguales y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base ya sabemos que del triángulo es 10 centímetros. Ya calculamos la altura de ese triángulo que vale 25,51. Dividimos ese resultado entre 2, lo que equivale a 765,3 centímetros al cuadrado. Procedemos a hallar su área total. El área total es el área lateral que la acabamos de hallar más el área de la base que ya la habíamos calculado acá en esta parte, que equivale a 259,8 más el área lateral que es 765,3 centímetros, lo que equivale a 1025,1 centímetros cuadrados. Finalmente vamos a hallar el volumen, pero para calcular el volumen necesitamos calcular la altura de la pirámide, que es la que yo estoy trazando aquí en amarillo. Esta partecita mide 26 centímetros y esto tiene 10 centímetros, lo que equivale a desarrollar el teorema y nos daría 24 centímetros. Y ahora sí podemos calcular su volumen, área de la base que es 259,8 por la altura de la pirámide que equivale a 24 centímetros y ese resultado lo dividimos entre 3. Nos da 2078,4 centímetros cúbicos. Finalmente vamos a analizar qué son los cuerpos redondos. Es un sólido limitado por caras curvas o caras curvas y planas. Dentro de ellos tenemos el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro es un cuerpo redondo limitado por una cara curva y 2 caras planas circulares. Sus elementos es el radio y su altura. Si me piden calcular su área lateral es 2pi por r por h, donde el radio mide 8 centímetros, donde su altura mide 12 centímetros, multiplicamos 2 por 8 por 12 nos da 192 pi. Por lo general los resultados en las pruebas a ver no reemplazan el valor de pi, pero si quieren ustedes reemplazar el valor de pi, recuerden que es igual a 3,1416 aproximadamente, entonces multiplicamos 192 por ese valor. Si no lo desean, dejan la respuesta así. Luego proceden a calcular el área total. El área total es igual al área lateral más 2pi por r al cuadrado por h. El área lateral mide 192, su radio, su altura ya la conocemos, lo que equivale a 1728 pi centímetros al cuadrado. Finalmente hallamos su volumen, que es pi por r al cuadrado por h, lo que equivale a 768 pi centímetros cúbicos. Bueno, seguimos con el cono. El cono está limitado por una cara curva y una cara plana circular, donde sus elementos es la generatriz, su radio y su altura. Si me piden calcular el área lateral es pi por r por g
En este caso nos están diciendo que su radio mide 4 centímetros y que su generatriz mide 6 centímetros, lo que equivale a 24 pi centímetros al cuadrado. Su área total es igual al área lateral más pi por r al cuadrado, donde su área lateral mide 24 pi centímetros al cuadrado más pi por su radio, que es de 4 centímetros. Recuerden, desarrollamos aquí primero la potencia y sumamos los resultados. 4 elevado al cuadrado 16 más 24 nos da 40 pi centímetros al cuadrado. Finalmente, para hallar su volumen debemos calcular la altura del cono, y entonces utilizamos el teorema de Pitágoras, donde 6 centímetros, que es la generatriz, 6 centímetros elevado al cuadrado menos 4 centímetros, que es su radio, elevado al cuadrado, es igual a 36 menos 16, lo que equivale a 20 centímetros a raíz cuadrada de 20, o a 4,47 centímetros. Ahora, si hallamos su volumen, pi por r al cuadrado, el radio recuerden que es 4 centímetros, lo elevan al cuadrado por la altura del cono, que es de 4,47, desarrollamos esa operación y obtenemos su volumen. Finalmente, la esfera, que está limitado por una cara curva, donde se encuentra el área de la esfera y su volumen. Para hallar el área de la esfera necesitamos conocer sencillamente su radio, lo elevamos al cuadrado, desarrollamos su potencia, 7 elevado al cuadrado nos da 49, 49 por 4 nos da 196 pi centímetros al cuadrado, y finalmente su volumen, que es 4 pi por r al cubo dividido entre 3. Desarrollamos su potencia, multiplicamos por 4 y dejamos indicado el valor de pi. Ese valor lo dividimos entre 3, lo que nos daría centímetros cúbicos. Espero que con estas explicaciones ustedes puedan desarrollar su actividad. Cualquier cosa, por favor, se comunican conmigo. Muchas gracias, Dios los bendiga.